So I'm happy to be here, and I apologize once again for being the intruder of this conference for several reasons. The first one is that I will talk with my Italianisch, Französisch English, so a little bit macaronic, as they say in France, and also because for my knowledge of the French translation, it's kind of a secondary one, because my interest for chivalric romances starts with my doctoral thesis, where I dealt with the translation from Italian romanzi to French literary landscape. And so I have to know a little bit the Iberian text, and that's the way I got interested in this topic. So I will have a presentation which will have two parts. A first part is a presentation of the Amadis phenomenon, both from a literary and editorial point of view. And then I will have a second part where I will deal with a topic which I studied in an article some time ago, and it's about a stylistic device. So we will leave the editorial point of view. I will deal a little bit more about the literary techniques. So let's start with a little overview of this phenomenon, which is quite massive. Between the middle of the 16th century and 1615, there are 24 books of Amadis, which are translated from Spanish at first, and then, of course, you know that, from Italian and German. Amadis in France was an instant success. Book one, you have to know that the four books of Amadis, of the Spanish Amadis, were divided in four different editions in France. And so the book one was published, like a kind of try, I guess, to see how the market responded. And it was an instant success, and the book was swiftly followed by books 2, 3, 4, and so on, and so on. It was not only an instant success, it was also a long-term success, because each of the books, more or less, were issued in numerous editions during the 16th century. And we really have to stress also the importance of the French translation for the European market, because the French translation are, of course, the intermediaries for example, the Amadis in England and in Germany. Who is the author of this great success? It is Herberet des Essarts, which is a gentleman and a commissioner of the king's artillery. And he's the author of several translations of Amadis, not all of them, of course. He translated between 40 and 48 the five books composed by Garcia Rodriguez de Montalvo, and two books written by Feliciano da Silva, books 7 and 9, skipping the continuation of the books 6 and 8, even though Herberet des Essarts later translated separately, but without acknowledging it and presenting it as a kind of his work, the book 8. A controversial issue is the possibility that Amadis was translated at the instigation of the king himself, who may have encountered Amadis during his captivity in Spain after the defeat of Pavia. We don't have any material proof, but something that has been floating in the critics for a long time. I would point that the success of a book maybe is related to the infortune, if we can say that, the ancestors. No, how you say that in English? Anyway, to the lack of success of another book, and this is really the case of Amadis when we give a look to the broad panorama of editorial chivalric texts in France, because the 1530s, so some years before the publication of Amadis, it is really a turning point in the pristine history, and it is a turning point for the abandonment of the medieval narrative, and especially of the medieval Arthurian narrative. This abandonment can be seen from two points of view. First point of view, the fact that booksellers cease to publish manuscripts.
So they don't go more to look for some manuscript that has to be published. And so this flow from manuscripts to print cease for what concern the medieval romances in France. And also the other point of view is that the medieval texts that came to print ceased for some of them to be printed. So it is really a turning point. And this is especially true of the Arthurian romances, which have been published from the 80s of the 15th century, and that still in the late 20s were still published, sometimes with in large folio edition. But after the 20s, the rate went down. This is a graphic of the editorial production of Arthurian novels. You can see the high during the 20s, and after 1530 you can see there is a low, and from there on there is just 2, 3, 1 edition produced for a span of 5 years. And I should also mention the fact that all these texts that we see here, that are still published in the second half of the 16th century, are kind of heterodoxical Arthurian romances. It's not Lancelot, it's not Tristan, it is Arthur de Bretagne, it is Giglan. There are really peripheral texts. It is not really the core Arthurian core. What is really important with the French Amadis is also the literary quality that was immediately held about this text, which was immediately considered as one of the pinnacles of the French prose, and which, as such, exerted really a considerable influence on contemporary literature. And one of the main examples of this importance, I think, is the comparison, which are quite frequent in the paratext, of Herberet des Essarts with some classical figures, which at the time, which is the time of the triumph of the humanism, is of course quite compelling. And so you have here, for example, in the Amadis VI, À l'Homère d'Amadis. What is really important for the understanding of the French phenomenon is also the typographic point of view, the materiality of these Amadis. Amadis is published in a material form which wants to be equal to the standing of the humanist books. So we have in folio format, a net layout with big margins, Roman types, a very sophisticated iconography, and also I would say the use of abundant paratext. All these features, typographic and literary, distinguish very much the Amadis from the novels of the medieval heritage. I will just show the iconography of these woodcuts, which became quite famous and which was which were used for a long time after the first edition. We can compare that to a very famous woodcut, because it was used and copied a lot of times in the 20s and the 30s, and I think you can see yourself the difference of the kind of artistic product. We can also add to this fact that the Amadis got a homogeneous collection of woodcuts, whereas this kind of texts usually were kind of a repository of several traditions of woodcuts, and so the end result was quite heterogeneous. I would also add to the fact that it's important, I guess, that Amadis, it's not a single translation in a way. Amadis should be seen inside a greater phenomenon of translation, because in the same years Amadis is published, in the same years that the Amadis series is published, there's also other translation and other rewritings which are published. And I just mentioned here on the screen, we have Dom Flores, which is the translation of the second part of Lisuart, the Palmarin series, Histoire Palladienne, which is a translation of Don Florando, the translation of the Italian romanzi, Orlando Furioso, d'Ariosto, Orlando Innamorato, Filocolo, and the rewriting of French, as you want, medieval, this is kind of medieval feature, a rewriting of French medieval novels.
if I mention all those texts, because all those texts have been seen by the contemporaries as sharing common features, and even they were sometimes called with a name, Nouveau Roman, to distinguish them from the roman, from the medieval heritage. And they share some common features as the prestige, sometimes of the authors or translators, a sophisticated language, the same typographic format. That's important because that gives a kind of the aspect of a collection, and that was really one of the purpose of the printing process, and also an underlying political and cultural project. That's important. I will not deal with that here, but we must keep in mind that we have a kind of promotion of French as culture and also political. So paradoxically, the Amadis is used to oppose the power of France as a nation, but also as a cultural foyer against Spain, and sometimes also against Italy, but with other underlying aspects that's for the culture against Italy. These novels share also material common features because they were mainly published by the same people. So a group of Parisian printers which published them between 40 and 56. I would now deal with the second part of this presentation. It is a stylistic novelty in the Amadis translation, which is a kind of details, but I think it's interesting to pinpoint an aspect that make the Amadis translation contrast with the French medieval romances printed at the time. So we will talk about entrelacement. I think everybody of you as a chivalric expert know what is entrelacement. So it's a literary technique in which several simultaneous stories are interlaced. And usually we say, and I think that's right, that the birth of this device relies in the Arthurian texts of the 12th century. And amongst the first example, we have Chrétien de Troyes and the anonymous prose Lancelot. And we have here an example, which I quote in English. But the tale no longer speaks of him, and he returned to speak of King Arthur. That's the main example, quite banal. So this device, this formula allows the transition from a story to another, but also the integration of the plots into a narration. And what we should stress now is that this device strengthens the role of the narrator as the organizer of the narrative words. So if we compare that with the Chanson de Gex, for example, we have a role that is strengthened in the Arthurian text. But this is not a transgressive device, because the boundary between the narrative and the narrated remains intact. I think that we can agree that these classic formulas can still be widely found in the 15th and 16th century, both in French text and in Spanish text, and they can be found also, for example, in the first Amadis, both in the Amadis in the originals and also in the translation of Nicolas de Herberet des Essarts. So I give you an example. Now the author leaves the subject to tell you what happened to Agré since he returned from the war in Gaul. So I think there's not a huge difference between what you have seen in the Lancelot in the 13th century and then 300 later in the French text and also in the Spanish text, which is here translated faithfully. And several critics have noticed this continuity between the French medieval times and also the Amadis, both in the original Spanish version and in the French translations. What I would like to stress now is that is the emergence of a new device, because if we see that Des Essarts used these same formulas in the first books of the Amadis from 40 to 46, since the Amadis 8 and later in the Don Flores, which is a translation of Lisuarte, something changed, and Herberet des Essarts start transforming the old cliché of the source
into some transgressive formulas which blunders the boundaries between the narrative and the narrated word. I will show you that. An example from Amadis 8, mas dejarles hemos ahora ir y diremos del caballero de la ardiente espada que de Apolonia partió como ya oíste. The French translation, I quote directly from the English phrase, but we will stop them for now, because Amadis de Grasse is tormented by the fact that in the other chapter I left him in suspense, having prepared these speeches and military preparation both by sea and land. Another example drawn from the Don Flores, so a translation from Lisuarte, de la cuela agora dejemos de hablar y digamos del caballero de los fuegos que iba en socorro del marido de la dueña. If we see the French translation, which I quote in English, so let us leave here, let us leave her there to weep her heart out until the occasion arises. For I hear the Knight of the Flames complaining that he has been so long forgotten, though he was not lazy in the meantime. So you see that it's kind of a spectacular modification. So we have now a transgressive device, while in the Spanish text the digression was ensured in a kind of canonical way by the verb dejar and decir. The French translator, on the other hand, introduced the fiction of a transgression from a narrative point of view, because now we have an interaction between narrator and characters. In the first instance, we have seen the verb leave has been used in a metaphorical way to evoke a character who has been left by the author and which is now tormented for having been left behind. In the second example, which is probably even more spectacular, we have the intervention of a character to call the author because he has been forgotten. Now he wants to be part of the plot. What produced the emergence of this device? Sometimes we have a complex question who has strong, complex answers. Sometimes we have complex question that has easy answers. I think this is the second case, and this is the answer. This is Orlando Furioso and the place, the great cultural role was placed by Ariosto in France because of his presence, at first in the original, and secondly with the several translation. At first a full prose translation in 43, then a verse partial translation in 55, and really countless short translation or countless imitation. Ariosto had, as in Spain I guess, also had a huge influence on the 16th French century, and it's here that we see these really kind of spectacular devices. This is one of the most famous. I quote it because it's quite funny. Later I shall relate to you what happened. Now I must turn my attention to a great duke who is calling and beckoning to me from a distance, entreating my pen to release him onto the page. It is time for me to return to where I left Astolfo, the adventurous English duke. And so it's really this kind of device which I think exerted an influence on the Amadis series. This device, which I have not named yet, we can give him a name. It's a metalepsis, according to the terminology that was inaugurated by Gérard Genette in Figure 3 in 1974, and is a quite studied now narrative and stylistic device in which the narrator imagines him or herself or the reader to be present in the world of the protagonist, or conversely, the narrator imagines the character existing, as it were, in his/her world. And so this is a deliberate transgression between the world of the telling and the world of the told, which is a threshold, which is imaginary, but from a logical point of view should not be trespassed. No? So it is really a transgression. And we can find this metalepsis in the roman which I've quoted to you, but also in other texts, chivalric romances,
and also sentimental novels from the 16th and the 17th century. And I would like to conclude with an hypothesis about the meaning also of this device and the difference that this can show between the new roman, these romances which were translated from Spain and from Italy, and the old traditional medieval romances. I think the point to see is that the metalepsis reveals the role of the narrator in the text. The narrator is not telling anymore a story, he's making the story. Like in Ariosto, I have to release a stole from my pen. And so, according to this device, the author is seen as the artisan of an imaginary world. And this imaginary world is seen ultimately as an artificial world. So the artificiality is exposed. And I think that this device is interesting to see in this new roman, because I think we can contrast this conception which exposes the fictionality with another topos that we see in older chivalric novels, both in France and Spain and Italy, which deals more with the pseudo-historicity. So it's not the artificiality that is shown in some texts, but it's more the pseudo-historicity. Thank you. Me toca el tema de la impresión de traducciones y continuaciones italianas y voy a leer intentando respetar los tiempos. Durante el siglo XVI, como todos saben, España tenía un control directo e indirecto sobre una parte importante del territorio italiano. Esto favoreció el arraigo de intensas relaciones culturales y literarias, y tanto que Rico, por ejemplo, habla de un espacio cultural único entre España e Italia. Y los libros de caballerías ibéricos despertaron interés y en un primer momento llegaron a Italia a través de importaciones. Luego, como nos contó Ana Bognolo, a partir de 1519 empezaron a imprimirse en castellano en Italia hasta 1534. Las traducciones empezaron en los años 40, a partir de 1544, y su ritmo de producción fue muy rápido. Los primeros libros de caballerías en traducirse al italiano fueron el Palmerín de Olivia y el Lepolemo en 1544, y los dos ciclos más importantes fueron traducidos y publicados muy rápidamente. El ciclo de Amadís en 5 años, entre 1546 y 1551, y el ciclo del Palmerín, que incluye también el Palmerín de Inglaterra, en 5 libros entre 1544 y 1554. Y volveré sobre esto dentro de poco. Estas son las traducciones italianas del ciclo de Amadís y estas son las traducciones del ciclo del Palmerín. Así que en apenas 10 años, en 1554, ya estaban traducidos todo el ciclo de los Amadises y de los Palmerines, incluso el Palmerín de Inglaterra. Además, habían empezado a aparecer las reimpresiones, y para seguir ofreciendo a los lectores nuevos títulos, había dos opciones: traducir nuevos libros de caballerías y en efecto fueron traducidos otros 12 libros de caballerías entre 1544 y 1610, y esto hace de Italia el país europeo en que se tradujeron más libros de caballerías castellanos. La segunda opción, escribir nuevos libros de caballerías, siguiendo los patrones del género y al mismo tiempo introduciendo innovaciones. A partir de 1554 hasta 1568 aparecieron las continuaciones originales italianas y sobre todo de los libros castellanos pertenecientes a los ciclos de Amadís y de Palmerín. ¿Cómo se podían continuar estas series? En dos maneras: como interpolaciones que se insertan entre un libro y otro
que se insertan entre un libro y otro de las series originales, o en forma de continuaciones que se colocan al final del ciclo y retoman los cabos sueltos narrativos. Estas continuaciones originales aprovechan algunos recursos consustanciales al género caballeresco, como los finales abiertos, con sus cabos sueltos, con las promesas de continuaciones, la disposición cíclicas de los libros de caballerías, que favorecía la creación de mecanismos de mise-en-série, y también de la creación de prequel, sequel, injertos, y otros tópicos del género, como el motivo del manuscrito encontrado, la pseudohistoricidad. Y bueno, es así como los nuevos libros originales italianos que se incorporan en los dos ciclos principales llegaron a redoblar el número de volúmenes de cada uno de ellos. Aquí veis en esta diapositiva la serie italiana de los Amadises, que llegó a contar con 13 libros más que la original, un total de 21 volúmenes, y esta es la serie de los Palmerines, que añadió 7 libros a la serie original ibérica, con un total de 12 tomos, 12 volúmenes. Habría que añadir también algunos libros que se han quedado fuera de estas tablas por varias razones y que sin embargo representan otras formas importantes de reelaboración y de recepción de los libros de caballerías en Italia. Estoy hablando del Tirante il Bianco, 1538, traducción de Lelio Manfredi del Tirante lo Blanc de 1490 de Jeannot Martorell, que tuvo otras 2 ediciones, y El Olivieri di Castiglia, 1552, que es la única traducción italiana de una historia caballeresca breve, El Oliveros de Castilla de 1499, y que tuvo otras 3 ediciones. El Polismans, que es curioso porque se califica como traducción del español, pero en realidad es una obra original compuesta en italiano por un español, Juan de Miranda o Giovanni Miranda, y que tiene otra edición en 1612, y otros libros que ahora no tengo tiempo para comentar. También hubieron unas versiones, bueno, aquí viene la portada del Polisman, por ejemplo, y aquí vienen las versiones en octava rima. Hubo versiones en octava rima, es decir, la forma tradicional, digamos, del cantar caballeresco italiano, renovada por Ariosto con el Orlando Furioso, pero muy difundida, ¿no? Así que también los libros de caballerías de origen castellano se convirtieron, algunos, en poemas en octava rima. El Amadigi de Bernardo Tasso, que se publicó en 1560, el Floridante, que es una continuación del Amadigi, que Bernardo Tasso dejó inacabado y que finalmente fue completado por su hijo Torquato Tasso en 1587, el Palmerino y el Prima Leone de Ludovico Dolce, respectivamente 1561 y 1562. Todos fueron publicados en formato incuarto. Aquí tenéis las portadas de estas versiones en octava rima. En cuanto al éxito editorial de las traducciones, continuaciones e imitaciones de los libros de caballerías, hay que hacer algunas consideraciones. En primer lugar, la cronología. El periodo que nos interesa va de 1544, fecha del Polemo, a 1630, es decir, casi un siglo. Sin el casi, si tomamos en consideración el Tirante o las ediciones italianas en español. Un siglo es una época larga, y esto es un dato interesante que pone en tela de juicio el concepto de moda literaria que a menudo recurre en los estudios sobre los libros de caballerías. Durante este siglo caballeresco, la producción editorial italiana tiene fases discontinuas por un lado y sorprendentemente homogéneas por el otro.
Dejando de un lado la fase de producción y difusión de las ediciones en castellano, los datos de esta diapositiva evidencian una fase de producción más intensa en las 2 décadas entre 1550 y 1570, con un total de 93 ediciones ciertas, más 32 dudosas, y esta fase coincide con la etapa de máxima actividad de la pareja comercial Tramezzino-Roseo, Tramezzino editor, Roseo escritor, traductor y autor de las continuaciones, de la que vamos a hablar mañana más detenidamente. Pues esta pareja comercial acapara el mercado de este género literario. El impresor veneciano Michele Tramezzino se especializó en la impresión de libros de caballerías españoles en italianos y mantuvo hasta finales de los años 70 una posición casi monopolista. Tramezzino podía contar con una librería en Roma, de propiedad de su hermano Francesco, y con una red eficaz de contactos comerciales. Sobre todo, Tramezzino podía contar con un especialista en la traducción de obras españolas de gran éxito, que en estos años se concentró en traducir y continuar las novelas de caballerías. Este señor es Mambrino Roseo da Fabriano, vivía en Roma, por lo que sabemos, en contacto con la librería de Francesco Tramezzino. La colaboración Tramezzino-Roseo fue la marca de fábrica de la gran mayoría de los libros de caballerías de inspiración española impresos en Italia. De 1542 a 1571, Mambrino firma 23 traducciones y 24 textos originales. De estas 47 obras, 32 son libros de caballerías, 13 traducciones, 19 originales, lo que significa el 74% de las prosas caballerescas de inspiración española. Henry Thomas dijo que la empresa Roseo Tramezzino fue una verdadera fábrica para la manufactura de novelas caballerescas. De hecho, en esta etapa son muy pocos los editores que logran competir con esta empresa y casi todos aparecen en los años 70. La paulatina crisis de la imprenta de Tramezzino, que culmina con la muerte de los hermanos Michele, 1571, y Francesco, 1576, así como de Roseo en 1577, dejaron un hueco en la producción editorial del género. Si a esto sumamos un clima cultural y social desfavorable a las lecturas frívolas de prosas de ficción después del Concilio de Trento, veremos como consecuencia una disminución sensible de las ediciones de nuestro género en la década de los 70, que fueron menos de la mitad con respecto a la década anterior. Sin embargo, a partir de los años 80, el número total de las ediciones volvió a subir gracias a la entrada en el mercado de nuevas obras y de nuevos impresores que emprendieron tanto la traducción de obras nuevas como y sobre todo la reedición de las obras de los ciclos de Amadís y Palmerín, cuyos privilegios habían caducado sin que los herederos de los Tramezzino supiesen mantener su eficaz política comercial monopolista. Os ahorro los nombres de estos nuevos impresores y os digo solamente que tan solo 3 ediciones de este periodo se imprimieron fuera de Venecia, en Verona y en Ferrara, Félix Magno y Belianís. Y a principios del siglo XVII, el éxito comercial del género caballeresco ibérico en Italia parecía estar decayendo y, sin embargo, en 1603, el impresor veneciano Lucio Spineda inició una renovada y sistemática campaña de publicación con la intención de imprimir casi todo el corpus entonces disponible en italiano. Hasta 1630, Spineda publicó al menos 33 títulos, dando como resultado más de 40 ediciones. Además de la obra de Spineda, aparecieron otras imprentas venecianas que también contribuyeron al resurgimiento del género. Segunda consideración, el estándar editorial que se establece en un momento dado. En efecto, el editor Michele Tramezzino estableció un modelo de presentación que se convertiría en un estándar reconocible que identificaba las llamadas historia españole o spagnole romanzerie. Es evidente que desde una perspectiva bibliográfica existen diferencias materiales
enormes entre los originales en español y sus traducciones y continuaciones en italiano. Una serie de cambios que implican una diferente concepción de los mismos textos, así como de sus lectores y lectoras. Las opulentas ediciones en folio españolas generalmente conservan la apariencia de manuscritos preciosos y conforman un modelo editorial prestigioso, serio, que se conecta con el canon alto de las crónicas históricas y atraen a lectores cultos y adinerados. Los volúmenes italianos son más manejables y asequibles, impresos en formato inoctavo, pensados para ser llevados en una alforja o en el bolsillo durante los viajes para un uso más fácil y una lectura relajada de ocio y entretenimiento. Además, el modelo italiano utiliza una tipografía cursiva compacta pero legible, dispuesta en plana entera, en línea tirada, con muy pocas abreviaturas, siguiendo un modelo editorial que ya estaba muy difundido en la prensa italiana de la época desde las revolucionarias ediciones de Aldo Manuzio. La portada entonces abandona el componente iconográfico casi del todo, enfatiza la claridad del contenido, subrayando las palabras específicas del título, particularmente el nombre del protagonista, el término historia, el término libro. A menudo hay una afirmación que señala que la obra está recién traducida del español al italiano, aunque no sea cierto, como en el caso de las continuaciones originales. Y bueno, este nuevo formato en la portada pretende satisfacer las expectativas de los lectores respecto al tipo de obra de ficción en prosa que estaban a punto de comprar. También el nombre de Mambrino Roseo se convirtió en una especie de marca registrada, un sello de calidad que aparecía muchas veces en la portada. Este modelo editorial tuvo un éxito absoluto, indiscutible. Ningún editor se atrevió a publicar obras pertenecientes a este género siguiendo modelos distintos, con dos únicas excepciones reveladoras. Se trata de las versiones en octava rima, que siguen el modelo editorial del Orlando Furioso y la Gerusalemme Liberata, y el temprano tirante, bueno, aquí se ve muy pequeña la portada, y que se imprime en cuarto, una obra que fue traducida y publicada por encargo de Isabella d'Este en una edición de prestigio que nos recuerda un poco lo que pasó con las primeras ediciones francesas de la Madis. Los mecanismos culturales que se establecieron en Francia con el prestigioso estreno de las traducciones de Herberet de César apenas se atisban en este tirante nacido en Ferrara. Sin embargo, nos dan una pequeña muestra de lo que podrían haber sido las traducciones italianas si publicadas bajo el encargo o el amparo de la más alta nobleza. Esto nos lleva a la tercera y última consideración, que concierne la falta de una apropiación, digamos, nacionalista del género, como en cambio ocurre en Francia, ¿no? Esto puede tener varias explicaciones. La fragmentación política de la península italiana, el hecho de que la cuestión de la lengua y de la identidad cultural nacional se disputaba dentro de otros géneros considerados más cultos, como el poema heroico, la falta de mecenas todopoderosos que tuvieran un interés en financiar ediciones prestigiosas de este género, etc. De hecho, la publicación de las traducciones y continuaciones italianas fue antes que nada un negocio sometido a leyes de mercado, en que la demanda constaba en la necesidad por parte de un público muy amplio de lecturas fáciles, baratas, nuevas, entretenidas, y la oferta consistía en el potencial comercial de la imprenta veneciana que se encargó de publicarlas. Bueno, no hay una verdadera nacionalización de este género. Sin embargo, me interesa subrayar un matiz, o sea, el hecho de que por lo menos en el ciclo de Amadís de Gaula, Mambrino Roseo reivindicó un papel de primacía
al menos autorial, sobre el género. Y hay que decir que para los lectores italianos de los siglos XVI y XVII, el ciclo de Amadís constituía un todo unificado, compuesto tanto por los libros originales como por sus continuaciones, donde no tenía sentido distinguir si un libro estaba traducido del español o escrito en italiano. Además, los nombres de los autores españoles y sus prólogos estaban sistemáticamente ausentes en las traducciones, que fabulosamente afirmaban ser crónicas encontradas en Trebisonda o en Constantinopla. En consecuencia, Mambrino Roseo se presentó como el legítimo custodio y heredero último de la tradición, el administrador de esta vasta cantidad de material narrativo. Y esto lo vemos en varias intervenciones suyas de la voz narradora que encontramos normalmente en los capítulos iniciales o finales de las obras, o en momentos en que hace falta resumir los acontecimientos de libros anteriores para reanudar los cabos sueltos. Y en este magnífico árbol genealógico, donde hay unos paratextos que nos explican un poco cómo tienen que ser leídos en su orden los libros, cuáles libros pueden ser leídos por su cuenta, por separado, y cuáles en cambio se necesitan leer antes. Y bueno, una serie de sugerencias que nos dan una idea del control que Mambrino Roseo mantenía y pretendía mantener sobre el ciclo amadisiano. Y con estas intervenciones Roseo proporciona coherencia al conjunto del ciclo, toma posiciones sobre las varias incongruencias que hay en los originales castellanos, etcétera, etcétera. Concluyo diciendo que el impacto de estas obras, como todos sabéis, y es la razón por la que nos encontramos aquí, traspasó las fronteras de España y de Italia. De hecho, podemos observar que, en el caso de Italia, los editores de otros países europeos, como Francia, como Países Bajos, como Alemania y como Inglaterra, no dudaron en incluir algunos libros originales italianos dentro del ciclo que estaban traduciendo a sus propios idiomas. Por tanto, los libros escritos inicialmente en italiano entraron en los ciclos traducidos en Europa sin ninguna preocupación por su lengua de origen. Y esto sucedió no solo con las obras originales, sino también en algunos casos con las traducciones al italiano que se utilizaron como textos fuente para las traducciones a otros idiomas, como por ejemplo en el Belianís, en Inglaterra. De esta manera, el italiano junto con el francés actuó como lengua intermediaria y sirvió de puerta de entrada de la literatura caballeresca española a la literatura europea. Escritores y traductores como Mambrino Roseo da Fabriano plasmaron el repertorio temático de aventuras, amores, hechizos de los romances de caballerías ibéricos en una prosa ligera y de fácil lectura. Seleccionaron y supieron explotar las mejores estrategias diegéticas para captar lectores y de esta manera ofrecieron a diferentes literaturas y culturas nacionales modelos narrativos cautivadores y flexibles para injertar en los tallos de sus propias tradiciones culturales. Y aquí termino. En 1546 se imprimió la traducción neerlandesa de los libros 1 y 2 que había hecho Martin Noits y que él había traducido directamente desde el castellano. Y esa es la peculiaridad. Pero si fuésemos a Henry Thomas, veríamos que nos podría llevar a conclusiones equivocadas, porque Thomas atribuye el 1546 a un error. Para él es imposible que se hubiese traducido tan temprano, tan tempranamente, y atribuye el error a un coleccionista inglés de nombre Richard Heber, y lo resuelve así: esto no es posible, es un error. Y el motivo de ese error para él, y que considere que es tan temprano, es porque las traducciones neerlandesas no podrían haber sido tan tempranas.
no se podrían haber hecho tan tempranas por derivar del francés. Más recientemente, en un volumen de la Biblioteca Nacional del quinto centenario de Amadís, encontramos un capítulo que dice que no se conserva ninguna copia de la edición Príncipe. Estas son informaciones inexactas y el motivo es que la única copia que se conserva está en una colección privada y no había estado accesible a ningún estudioso hasta muy recientemente, cuando Van Selm, en un libro póstumo, la pudo consultar y nos dio noticia fehaciente de su existencia. En el año 2019 surgió la ubicación exacta en la colección Dreyflesen en Mettingen, en Alemania, y está a nuestra disposición para consulta. Martin Neutz, en su juventud, viajó por España y durante esos años él aprendió español y por eso sabemos que pudo él haber hecho la traducción él mismo. Publicó obras en castellano, como La Celestina, como Lazarillo de Tormes, Garcilaso, Antonio de Guevara, pero lo curioso es que este libro lo quisiese publicar en traducción y no en original. Nucio lo imprimió en tamaño folio, en letra gótica, pero no parece que tuviese mucho éxito porque no se reeditó hasta el año 1568, cuando se publican las partes 3 y 4 de Amadís, también, curiosamente, desde el español, pero aquí ya se reduce al formato cuarto. De nuevo, no creemos que tuviesen mucho éxito porque no se reimprimen hasta la década de 1590, cuando surge una edición de los libros 1 a 12. Y durante el primer cuarto del siglo XVII se termina de publicar todo el ciclo hasta el libro 21, incorporando las traducciones, las continuaciones italianas a partir de traducciones francesas. Este impulso en la publicación y en la traducción lleva a que a principios del siglo XVII también se tradujese el Palmerín de Olivia, 1602, y en 1613 se reimprimiese, y encontramos que la recepción mejora porque hay adaptaciones teatrales de Gerbrand Bredero. Para cerrar esta primera sección, hacer un apunte, y es que este éxito que podríamos considerar limitado de la impresión de traducciones neerlandesas debe estar relacionado necesariamente con la impresión en Amberes de las traducciones francesas en la década de los años 60 y 70, primero por Plantin y después por Wasberge. Y esto es en breve lo que podría yo contaros de lo que ocurre en Países Bajos. Procedo ahora con la traducción hebrea del Amadís, que se publica hacia el año 1540 en Constantinopla, el libro 1, traducción hebrea editada en cuarto sin ilustraciones, de la cual se conservan 5 ejemplares. Biblioteca Nacional de Francia, British Library, Bodleian, la Biblioteca Nacional de Israel y el Seminario Judío, Jewish Theological Seminary of America. Lo importante de esta traducción en el contexto de la literatura hebrea, y no soy un experto en la materia, pero lo que he podido leer es que es la primera novela escrita en hebreo que se conoce. La traducción la hizo un rabino, Yaakov ben Moshe de Algaba, y de él no tenemos datos biográficos, más allá que constatar que era médico de profesión. La traducción la debió de hacer desde una edición castellana, y es cierto que existen propuestas
de que pudo haber sido traducido desde una edición anterior a la de Montalvo de 1508. Pero yo no he visto la evidencia, yo no conozco a qué se debe. Es decir, hay divergencias, pero un par de trabajos que he podido leer no me dan certeza de que sean divergencias creadas por el traductor o divergencias de origen de fuente. La traducción contiene referencias internas a libros de Amadís posteriores, con lo cual sabemos que tenía una edición de los 4 libros, aunque no los tradujo, y es interesante indicar que no se camufla el origen cristiano del texto. Eso en cuanto a la traducción. En cuanto a la impresión, la hizo Eliezer Gershom. Eliezer Gershom es una persona interesante porque es hijo de Gershom Soncino, de una familia de impresores originariamente afincada en Italia, pero que hacia el año 1526 se ven obligados a salir de Italia y se trasladan finalmente a Constantinopla. El padre, Gershom Soncino, muere en 1534 y Eliezer hereda el negocio. Se dedica a imprimir textos religiosos y filosóficos, como hacía su padre, en hebreo, en griego y en latín, pero también empieza a publicar textos literarios de entretenimiento y no siempre de origen judío, de ahí la entrada del Amadís. Curiosamente, el ejemplar de París, de las 5 ejemplares que se conservan, el ejemplar de París tiene una portada diferente. Y lo interesante de esta portada es que los rabinos de Constantinopla le conceden a Eliezer derechos de impresión exclusivos durante un periodo de 25 años. En la poca bibliografía que yo he leído reciente, no hay ningún debate sobre esta diferente impresión, esta diferencia de impresión en la portada, con lo cual no sé si estamos ante una nueva edición o una emisión diferente, aunque yo me inclinaría a creer que es una edición diferente, pero no tengo más datos. Y esto sería lo que os puedo contar de este único ejemplar, de esta única edición hebrea. Y ya por último, entro en el tema de la traducción danesa. La traducción danesa que no está impresa y que se ha identificado recientemente, en los últimos 5 años, creo. El hallazgo se debe a una profesora de la Universidad de Zúrich, una profesora Anna Katharina Richter, que lo encontró en la Biblioteca Real de Copenhague. Es el manuscrito 470 de la colección Todt, que está en octavo y que, según sus características paleográficas, probablemente sea alrededor del año 1700. El texto corresponde a los capítulos 1-44, está escrito por un único copista y está traducido del alemán. Por sus características, la profesora Richter, y yo estoy de acuerdo con ella, considera la posibilidad de que fuese un manuscrito preparado para un impresor. Pero no tenemos confirmación porque no se conserva ninguna edición danesa, ni tampoco hay evidencias de que se imprimiese ninguna edición en danés. La única evidencia que teníamos hasta la fecha es que en Escandinavia había circulado Amadís en versiones originales en alemán, solo entre las clases más educadas de Escandinavia. Y esto es todo lo que yo tenía que contaros sobre el tema. Me toca ahora hablar de las ediciones, de las continuaciones portuguesas de libros de caballerías españoles.
Además de las ediciones de libros de caballerías castellanos en Portugal que he podido profundizar por la mañana, se publicaron igualmente en territorio luso continuaciones de libros originalmente españoles, creándose verdaderamente el único ciclo caballeresco portugués, o por lo menos, bueno, del siglo impreso, o por lo menos una rama portuguesa de un ciclo amplio que se extendió entre España, Portugal e Italia. Me refiero evidentemente al ciclo de los palmerines. La popularidad y recepción temprana de este ciclo en Portugal se atestigua desde luego en el teatro de Gil Vicente, ya que la tragicomedia de Don Duardos se escribió alrededor de 1522. Sin embargo, la gran obra que deja ver la influencia de los textos españoles pertenecientes al ciclo palmeriniano es el Palmerín de Inglaterra de Francisco de Moraes, escrito en la década de los años 40 y publicado por primera vez alrededor de 1544, probablemente en París. Y es el único libro de caballerías portugués que fue traducido al español. Durante mucho tiempo se pensó que este texto hubiese sido originalmente escrito en español, ya que por un lado continúa directamente un ciclo castellano y por el otro la edición más antigua que se conocía de este texto era la temprana traducción al español publicada en Toledo entre 1547 y 1548. Aunque ya a principios del siglo XX Edward Purser hubiese demostrado que Francisco de Moraes fue el verdadero autor del texto, no fue sino hace pocos años que por fin se desistieron las dudas relativas a la lengua de la edición Princeps, el portugués. Esto se debió al trabajo e investigaciones de Aurelio Vargas, quien descubrió un ejemplar único de la Princeps en portugués en la biblioteca del Cigarral del Carmen, en Toledo. Pero, sin embargo, este ejemplar no presenta frontispicio, ni los datos, no presenta portada, ni los datos de fecha y lugar de impresión. Mirando en primer lugar hacia las ediciones y sus características materiales, en Portugal se imprimió 2 veces el Palmerín de Inglaterra en el siglo XVI. La primera se debió al impresor Andrés Burgos en Évora 1567, cuya portada reproduce el grabado que Germán Gallard había utilizado ya en la Crónica de los 9 de la Fama y en el Florando. Esta edición se destaca además por no presentar el nombre del autor, lo que fue utilizado como argumento para quienes dudaban de que el autor fuese Moraes. La otra edición portuguesa está fechada en 1592 en las prensas lisboetas de António Alves. Esta edición presenta 2 estados visibles a partir de los 2 grabados distintos utilizados en la impresión. Uno de ellos presenta el tradicional grabado del caballero jinete, muy utilizado en las impresiones portuguesas, mientras que el otro utiliza un grabado que no encontramos en la portada de otros libros de caballerías en Portugal, pero que fue el grabado utilizado por Germán Gallarde para la portada de la Crónica de los 9 de la Fama en 1530. Un grabado que no aparece en el estudio de José Manuel Lucía Mejías, donde recoge más de 30 variantes de portadas con caballero jinete. El Palmerín de Inglaterra fue continuado directamente por 2 escritores portugueses, Diogo Fernandes y Gonçalo Coutinho. Siguiendo lo que defiende Nancy Romero, autora del último trabajo profundo sobre este tema, Gonçalo Coutinho escribió sus 3 continuaciones probablemente entre 1585 y 1620. Sin embargo, las continuaciones de Coutinho no se han llegado a imprimir, sobreviviendo únicamente en su formato manuscrito y por lo tanto quedan fuera del ámbito de esta presentación. La continuación de Diogo Fernandes, llamada Terceira parte da Crónica de Palmerín de Inglaterra, o, de forma resumida y más simple, Duardos de Bretaña, fue publicada en 1587 en Lisboa por Marcos Bosch.
La portada, a doble color, presenta una vez más el típico caballero jinete portugués que ya hemos visto en la impresión de la edición de Palmerín de Inglaterra en 1592. Llama la atención el dedicatario de este texto, Pedro de Alcázova Carneiro. Aurelio Vargas ya llamó la atención sobre el hecho de que las continuaciones palmerinianas dentro del grupo de los libros de caballerías portugueses cambian la lógica de los textos impresos hasta entonces, ya que sus dedicatarios dejan de estar relacionados con la familia real. Por ejemplo, el Clarimundo estaba dedicado al rey João III, el Palmerín de Inglaterra a su hermana la princesa María, y Jorge Ferreira de Vasconcelos había dedicado sus dos textos caballerescos, uno al príncipe Don João Manuel y el otro al rey Don Sebastián. Además de este cambio, hay otro aspecto que importa destacar en la dedicatoria de Pedro de Alcázova, que tiene que ver con la edad del dedicatario. Los dedicatarios que he acabado de referir tenían entre 13 y 23 años cuando se les dedicaron por primera vez los libros de caballerías, mientras que Pedro de Alcázova tendría 72 años cuando Diego Fernández publicó El Duardos de Bretaña. Si bien esta dedicatoria y el prólogo del autor ya no se centran en la capacidad de formación del libro de caballerías, al estar dedicado a una figura, ya que está dedicado a una figura mayor, el hecho de que el autor busque la protección y quizás el mecenazgo de un noble tan importante como Pedro de Alcázova sigue, de cierta forma, la misma lógica de las dedicatorias a la familia real, especialmente en un momento en el que se vivía en la península la Unión Ibérica. Algo muy parecido al discurso encomiástico que se puede encontrar en la dedicatoria de la ya referida edición del Palmerín de Inglaterra de 1592, que está dedicada por el impresor al príncipe Alberto de Austria, virrey de Portugal. El libro de Diego Fernández tuvo pocos años después una continuación escrita por Baltasar Gonçalves Lobato, titulada Clarisol de Bretaña, impresa en Lisboa en 1602. Un pequeño error. Según la portada por Jorge Rodríguez y según el colofón por Antonio Álvarez. Igual que la edición de 1587 de Fernández, el Clarisol está impreso a doble columna con letra redonda y no contiene grabados en el interior. Sin embargo, por primera vez se puede ver un grabado distinto en la portada, aunque perteneciente a una tipología concreta de grabados de las portadas caballerescas titulada por Lucía Mejías como Caballero jinete sobre caballo en posición de corbeta y emparentada con los grabados de otros libros como el que hemos visto antes de la traducción castellana del Palmerín de 1547. Tal como en el caso de la tercera parte del Palmerín, Baltasar Gonçalves Lobato también dedica su texto a un miembro de la nobleza, en este caso a Diogo da Silva, conde de Portalegre. Aquí el autor regresa a la lógica de los libros de caballerías portugueses anteriores, dedicando el libro a un hombre que tendría unos 23 años en la fecha de impresión. El mismo impresor del Clarisol de Bretaña imprimió en Lisboa en 1604 una segunda edición de la tercera parte del Palmerín de Diego Fernández, el último libro de caballerías impreso en Portugal, hasta que en el siglo XVIII se reeditaron el Clarimundo y el Palmerín. La segunda edición del Duardos mantiene los mismos elementos de la de 1587, incluyendo el grabado de la portada. Ahora, aunque sobre Francisco de Moraes se sabe bastante de su biografía y se conocen otras obras literarias que escribió, lo mismo no se puede decir de los dos continuadores del ciclo palmeriniano portugués, Diego Fernández y Baltasar Gonçalves Lobato. Los principales bibliógrafos portugueses no presentan otros datos sobre estos hombres, además de lo que aparece en las portadas de las obras que publicaron. Diego Fernández vivía en Lisboa, mientras que Baltasar Lobato era natural de Tavira. No se conocen otros textos que estos escritores hayan escrito
y los pocos intentos de investigación sobre la vida y obra de los autores han resultado infructuosos debido al problema de la homonimia, especialmente en el caso de Diego Fernández, que es un nombre muy común en la documentación del siglo XVI y XVII. Teniendo en cuenta la imposibilidad de rastrear la vida de esos autores, la profesora Isabel Almeida sugirió que estos dos continuadores del Palmerín de Inglaterra no tuvieron un acceso directo al restringido círculo de la corte, al contrario de lo que se había verificado hasta entonces con los autores portugueses que llegaron a publicar libros de caballerías y que vivieron en ambientes cortesanos. Dejo una pregunta. ¿Esto podría ser interpretado como una democratización de la escritura caballeresca que ya no estaba solamente en la mano de los cortesanos? Si enfocamos ahora la mirada en la figura de los impresores de las continuaciones caballerescas portuguesas, se nota que prácticamente todos los nombres están también conectados a la impresión de textos caballerescos en español. En el caso de André de Burgos, sus hijos fueron los responsables de las impresiones del Palmerín de Olivia y del Rogel de Grecia. Hemos visto ya que Marcus Borges fue responsable por la edición del Primalión y del Rosián de Castilla, y Jorge Rodríguez, además de las dos continuaciones palmerinianas, fue responsable por la primera edición de la primera parte del Quijote en Portugal. Por otro lado, si centramos nuestra atención en una panorámica más amplia que englobe tanto los libros de caballerías españoles impresos en Portugal como las continuaciones portuguesas de textos castellanos, queda muy evidente la preferencia o la exclusividad de dos ciclos, los amadices y los palmerines. Entre 1550 y 1604 se imprimieron en Portugal 16 ediciones de libros de caballerías, 9 ediciones en portugués y 7 en castellano. Pero tal vez más interesante es que 8 de esas ediciones corresponden a libros del ciclo palmeriniano, la mitad del total de ediciones. 4 son de textos amadisianos, subrayando que se trata únicamente de las continuaciones escritas por Feliciano de Silva, fenómeno que está siendo estudiado por la investigadora polaca Katarzyna Setzkowicz. Partiendo de un punto de vista de los estudios de las redes, esta investigadora ha planteado varias cuestiones relacionadas con las conexiones que se pueden establecer entre Feliciano de Silva y varios grupos de cristianos nuevos influyentes en los círculos impresores portugueses. Sin embargo, si esto puede resultar difícil de concluir sin documentación histórica que conecte todas estas redes, no es difícil argumentar que las continuaciones de Feliciano de Silva seguirían siendo atractivas para el público lector a lo largo de todo el siglo y seguramente rentables para los editores e impresores. Además de los experimentos narrativos, de los bordes de fronteras y del desarrollo de los elementos mágicos, el nombre de Feliciano de Silva debería ser bastante conocido por todas sus cualidades literarias, asegurando retorno económico para los impresores. En fin, concluyendo, si es verdad que evidentemente los gustos se fueron alterando a medida que la narrativa caballeresca se fue expandiendo y desarrollando, es muy interesante notar que en la imprenta portuguesa los últimos libros de caballerías que se imprimieron entre finales del siglo XVI y principios del XVII, además de una reedición del Clarimundo de 1601, pertenecen a los ciclos caballerescos que se constituyeron más tempranamente en el siglo XVI y que fueron verdaderamente los pilares para el género, para el desarrollo del género. Se cierra un ciclo en lo que toca a imprimir libros de caballerías, aunque esto no signifique que se van a dejar de leer las aventuras de los amadises y palmerines, ya que en Portugal el interés por esas aventuras se mantuvo muchos años durante, casi hasta el siglo XVIII. Muchas gracias. Yo os voy a compartir un poco el proceso de publicación de libros de caballería castellanos en Alemania, tanto en cuanto a la traducción y a las continuaciones. Y me gustaría añadir que yo no soy experta en el tema, soy una aficionada, me encanta, lo hago con placer,
pero no es el tema de mi tesis doctoral, con lo cual pido disculpas si cometo algún fallo y intentaré respetar al máximo el trabajo de quienes realmente saben y en quien me basé, que son Wediger y Schaffer sobre todo, y también Barba. Sobre todo vamos a hablar del ciclo de Amadís de Gaula, que es el libro de caballerías ibérico que se transmite en Alemania, y lo primero que tenemos que observar es que tiene una aparición tardía si la comparamos pues, con los casos que acabamos de ver, como el caso italiano, el caso francés, porque mientras esas traducciones tienen lugar en la primera mitad del siglo XVI, más bien tirando a la mitad en concreto, el ciclo alemán de Amadís de Gaula va a aparecer a partir de 1569, es una aparición pues, en los últimos 30 años del siglo XVI, es un poco atropellado, pero sin embargo va a ser una aparición muy potente. ¿Por qué? Porque como adelantaba, no solo se traduce, sino que además, tal y como hicieron los italianos, por ejemplo, va a haber una ampliación, obteniendo un total de hasta 24 libros de Amadís en lengua alemana, y consiguiendo 3 continuaciones originales, de las que desconocemos la autoría, como adelantaré ahora, y bueno, para haber empezado en el 1569, como veremos ahora, se obtienen un total de 67 ediciones, o sea que fue un ritmo que yo me atrevo a tildar de frenético, ¿no? Y se trabajan sobre todo libros en octavo, pero veremos que también hay una tirada en folio que es bastante interesante observar. Bien, el ciclo alemán del Amadís se lo debemos principalmente a este hombre, Sigmund Feyerabend, que no es ni el impresor, ni el traductor, ni nada, digamos que es el CEO del proyecto de Amadís de Gaula en Alemania, y era el ilustrador y después editor o publicante Sigmund Feyerabend. Mañana me centraré más en la figura de este hombre, pero de momento me gustaría adelantar que fue un grabador nacido en Heidelberg, luego se estableció en Frankfurt, donde desarrolló toda su carrera, llegó a ser el editor más importante del siglo XVII en Frankfurt, en un momento en el que Frankfurt era el centro editorial más importante de Alemania, y Alemania a su vez era un centro editorial muy potente en Europa, con lo cual la cúspide de la cúspide. Y él se formó en Italia, en concreto en Venecia, como explicaré mañana, y no hay evidencia que cerciore este dato, pero a mí me parece que, teniendo en cuenta que luego va a usar mucho la estética italiana para sus producciones de Amadís, me parece que podría haberse inspirado un poco de lo que Tramezzino hacía en Venecia mientras él se formaba como grabador en Venecia. Pero, como digo, esto es una teoría mía con ninguna evidencia de momento. Y a partir de la década de los 60 ya se establece en Frankfurt, crea su compañía de impresores, con los impresores esta vez sí, Georg Rapp y los herederos de Weigand Hans, que justo falleció el pobre en ese mismo año a las puertas de crear esta compañía. Y esta compañía creció gracias en parte a la Feria del Libro de Frankfurt, que se celebraba anualmente, y acabó siendo una compañía editorial de la que dependían el 95% de los impresores de Frankfurt del Meno. O sea que digamos que fue un verdadero hombre de negocios, y bueno, hay quien se atreve a tildarle de hombre de negocios sin escrúpulos, porque a veces tendía un poco a la treta, al engaño, a imprimir sin autorización, pero quien no en aquel momento en el que aún no había nada escrito, ¿no? Y lo más importante para el día de hoy es que Feyerabend se aseguró un monopolio para la impresión y traducción, continuación y demás del Amadís de Gaula, gracias en parte a tener los derechos de impresión por medio de un privilegio. Bien, como decía, todo empieza en 1569, cuando aparece esta primera edición del primer libro de Amadís de Gaula, aparece de manera individual. Y bueno, es un poco confusa la portada porque veis que está muy ornamentada y realmente en las primeras páginas pone que lo imprime Peter Schmidt para Hieronymus Feyerabend, pero son seudónimos porque, como decía, a veces tenían problemas legales, por así decirlos, o con los consejos, entonces tenían que confundir un poco al mundo editorial, y en realidad es el impresor Johann Schmidt para Sigmund Feyerabend. Y el título nos dice: Neue Historie von Amadís aus Frankreich, sehr lieblich und kurzweilig, aus den Jungen nützlich zu lesen, mit viel angeheften guten Lehren. Bien, no solo se nos explica que los libros se traducen, o sea, los libros son del Amadís de Francia, lo que ya nos da un indicio de que se traduce el francés, porque reivindica esa nacionalidad gala, sino que además, y subrayo, se le da un tinte didáctico que el texto base francés no tiene, porque se nos dice que es muy práctico lo que lo lean los jóvenes y que contiene muy buenos aprendizajes.
Por comentar un poco, esta es la única portada que va a diferir de la unidad estética y de la uniformidad visual que va a buscar Feyerabend en todo el ciclo, también con fines comerciales, por supuesto. Y a partir de este momento en el que aparece esta primera edición, hay 5 fases, lo que se comprende como 5 fases del Amadís alemán. La primera fase es la traducción de los libros 1-13 en Frankfurt del Meno, entre 1569 y 1575, es un ritmo bastante bueno, estamos hablando de un lustro. La segunda fase es una traducción de suplementos italianos, bueno, es una cosa que ahora explicaré, un poco puntual, en Augsburgo en el año 1578. La tercera fase es la traducción de los libros, perdón, ahí hay una rata, no, 14 al 21, que son también suplementos italianos desde el francés otra vez en Frankfurt a manos de Feyerabend. Una cuarta fase, que es la composición ahora sí de las continuaciones originales alemanas, que comprenden los libros 22 al 24. Y una quinta fase que, bueno, no es el ciclo per se, pero es el Schatzkammer, que es como el Tresor d'Amadí, estos manuales de retórica que se hacían a partir de extractos, ¿no?, de los libros de Amadís como modelo de retoricismo y de buen uso del lenguaje. Entonces, en la primera fase, que es la que hace Feyerabend con privilegio y demás, se traducen, como comentaba, los libros del 1 al 13, y aquí tenemos que distinguir 2 inspiraciones, porque sí, se traduce desde el francés, los textos bases son los textos de Herberé, y se menciona que se usan distintas versiones, París, Lyon y Amberes, y además se respeta la secuencia y las decisiones que se hayan tomado a nivel editorial, por así decirlo, o a nivel narrativo, en Francia, porque por ejemplo no tenemos un Florisando o no tenemos las continuaciones ortodoxas que Francia decidió omitir. Pero a nivel visual y a nivel comercial, Feyerabend se nutre de Venecia. ¿Por qué? Porque edita directamente en octavo, eso sí, lo hace en gótica, lo hace en fractúa, como veremos más tarde, y emplea ilustraciones. Aquí hago una amalgama de la segunda y tercera fase para no enrollarme demasiado. Digamos que entre 1575 y 1590 Feyerabend y su firma hacen un parón, nadie sabe por qué. Sí que es cierto que la década de los 80 tiene un montón de problemas financieros y ya es la última parte de su vida, entonces quizá tenga que ver con eso. Y es en este momento de parón cuando 2 impresores de Augsburgo, Michael Manga y Georg Wieler, asoman la cabeza, porque es que esto está yendo muy bien. A partir de 1571 hay reediciones constantes de los libros que ya se habían traducido, entonces ellos se quieren sumar a este comercio que estaba monopolizando Feyerabend y traducen los suplementos italianos 4 y 5, que se van a llamar Anjateil, para no entorpecer la secuencia que ya estaba establecida en alemán, y los traducen curiosamente directamente desde italiano, no los traducen desde el francés. Y bueno, queda en algo puntual o anecdótico porque no siguen traduciendo desde Augsburgo y tendremos que esperar hasta 1590 cuando comienza esta tercera fase en la que Feyerabend, que fallece a finales de ese año, y sus herederos con Jacob Folliet imprimen el resto de suplementos, que son el suplemento 12 y el subciclo de Sfera Mundi, pero esta vez vuelven a esa tradición de traducir desde el francés. Y llegamos a la cuarta fase, que es en la que se producen continuaciones propias. Yo pensé que esto iba a dar mucho de tirar del hilo y demás, pero realmente hay una falta de información bastante grande porque carecemos de los nombres de los redactores, compositores, como le queramos llamar. Sabemos que aparecieron entre el año 1594 y 1595, que, como comentaba antes Francesco, tiran del entrelazamiento, del cliffhanger, de esos cabos sueltos que nos permiten los libros de caballerías. Y lo curioso, que a mí me parece la cuadratura del círculo, es que los originales alemanes serán después traducidos al francés. Es decir, si bien empezamos traduciendo del francés al alemán, pues luego va a haber ahí una cuadratura total y los franceses van a querer también incorporar a su propio ciclo lo que componen en Alemania. Y por último, a modo más de detalle, está la Schatzkammer, que comentaba antes. El impresor Lazarus Zetzner lo imprime por primera vez en 1596
y es una colección de ejemplos de joyas retóricas del Amadís, tal y como se había hecho ya en Francia hacía décadas. Y al igual que todos los volúmenes del Amadís en Alemania, obtiene reediciones constantes durante el siglo XVI, aunque bueno, este siglo XVI poquito le quedaba, ya es más entrado en el siglo XVII, sin cambios, y por si no fuese demasiado evidente que ya se nutría del francés y que ya bebía de esa tradición gala, en 1624 se hace una nueva redacción que hace aún más explícito a través del texto, a través del paratexto, de la portada, que es un modelo puramente francés y que quieren hacer lo mismo en alemán. Por si ha sido un poco demasiada información en muy poco tiempo, he decidido hacer este eje cronológico para hacer un pequeño repaso. De nuevo, 1569, primer libro de Amadís. 2 años después ya tenemos la primera reimpresión, que se solapa con la publicación de nuevas traducciones, que también se solapan entre ellas. En 1575, aquí no aparece, pero recordemos, hay un parón. En 1578 los impresores de Augsburgo deciden meter la patita a ver si pueden nutrirse de este fenómeno, de ellos también. En 1583, que esto aún no lo menciono, me meto ahora con ello, Feyerabend se aventura a abandonar el octavo fijo en el que estaba produciendo todos los volúmenes y hacer una tirada conjunta ingente en folio. En 1590 se retoma por parte de Feyerabend y herederos la traducción de los suplementos, en 1594 y a finales de siglo los originales, y la última reimpresión del Amadís de Gaul alemán tendrá lugar en 1617, ya en el pasado el primer cuarto del siglo XVII. Entonces, ¿qué obtenemos? Pues lo que obtenemos, que esto pues investigando lo encontré y me pareció súper relevante, es una internacionalización y un intercambio multicultural muy fuerte que crean este conglomerado del Amadís de Gaul en Alemania, porque este es el cuarto suplemento que publica Manger, pero si vemos reconoce el origen francés del ciclo, haciendo un poco, ¿no?, lo que ya venían haciendo los franceses, pero luego dice que pasó del Spanish al italiano y que ahora lo ponen en alemán. O sea, reconoce toda esa andadura que viene teniendo lugar en el siglo XVI. Y bueno, aquí tenemos esta tabla en la que vemos pues esa multiculturalidad. Los libros que aparecen en verde son los que se traducen del francés, independientemente de que luego el texto origen sea español o italiano. Lo que tenemos en rojo es esa pequeña incursión de Augsburgo en la que se traduce directamente el italiano, y esta vez sí que coincide con el texto original, que es italiano. Y lo que tenemos azul es alemán originalmente. Vemos que Feyerabend lo tenía planeado totalmente y que no hubo un devenir casual de los acontecimientos, porque hay años que se solapan publicaciones, se publica el cuarto a la vez que el quinto, etcétera, etcétera. Y ahora quería pasar a hablar de los traductores brevemente, no porque no haya mucho tiempo, que también, sino porque poco hay que decir de los traductores. En algunos casos no tenemos iniciales, en otros casos tenemos, algunas están descifradas, otras no. Pero incluso las que están descifradas, en muchas ocasiones no nos dan pistas, porque esta CSG, que es la del libro 2 y el 10º, no es nada más que una cosa poética, Christi sanguine gaudeo. Entonces, ¿quién es? ¿Es el mismo hombre el del 2 y el del 10? Pues no se sabe. Sin embargo, hay otros que directamente pues, la erudición hasta el día de hoy no ha podido decir nada al respecto, no sabemos quién es este hombre, que además es una lástima porque es responsable de bastantes volúmenes del ciclo. Y al igual que pasaba con CSG, tenemos por ejemplo este MODVS, que se le pueden dar distintas interpretaciones, una de ellas que significa modus, porque aparecía al final del paratexto, y eso quiere decir operi modum dare, pues sería pues, como el classic Hollywood The End, básicamente. De algunos sí que tenemos identidad certera, por ejemplo de Johann Fischer Metzner, y a veces la G aparece antes o después, pero eso sencillamente porque G en alemán viene a ser genannt, pues llamado, es decir, ¿quién es él? Luego también Wedige ha sido capaz de descifrar estas siglas que responden a Konrad Egenberger von Wertheim, aunque dejo esa investigación a ella y a su libro, que está perfectamente explicado, lo hace a través de pues trazas que encuentran en el texto que le recuerdan a cosas que hizo ese traductor en otras obras y le ayuda a llegar a esa conclusión.
Luego tenemos a Jakov Radcliffe von Speyer, que ya llega en esa etapa de 1590. Otra poesía, en este caso hay varias interpretaciones: Mea única, espes, Jesus Christus, Amen, mein Vertrauen steht in Cristo allein, solo confío en Jesucristo nuestro Señor, o música, si lo leemos así por encima. Friedrich Castalio von Basel, por ejemplo, y de esta sigue siendo enigmática, lo único que se ha podido sacar en claro es que DJ es de Ayungera, seguramente su padre también se dedicase a algo y es como Junior. Bien, aquí tenemos una overview y ahora me gustaría hablar del asunto de los impresores, porque como decía, Sigmund Feyerabend es el CEO, es quien se encarga de impulsar el ciclo y de decir vamos a hacer esto en alemán, pero él no imprime. Si hablamos de los dos centros editoriales, de Frankfurt del Meno y de Augsburgo, en Frankfurt del Meno, en esa primera etapa, es decir, antes de la muerte de Feyerabend, se reparten indistintamente los volúmenes Johann Schmidt, que no Peter Schmidt, aunque ese era el seudónimo, Paul Refela y Georg Rapp, que era uno de los asociados de Feyerabend en esa compañía de impresores, y tras su muerte recae la impresión en Jakob Folliet, que incluso en un paratexto encontramos que pone von Sigmund Feyerabend ersucht, angelangt und verursacht worden, vamos, que parece que Sigmund Feyerabend le escogió a él en concreto para llevar esto. En Augsburgo fueron los impresores ya mencionados Georg Fila y Michael Manga, y para el Schatzkammer se ocupó Lazarus Zedna. La última parte de mi presentación se dedica a las características externas. No me voy a detener demasiado para no robar más tiempo, pero me gustaría decir que la mayoría del ciclo y el objeto material comercial reconocible era un libro en octavo en Fraktur, a 2 tintas normalmente, y que eso ocurrió independientemente del centro de impresión. Es decir, los de Augsburgo hicieron lo que había hecho Feyerabend en Frankfurt. Como podéis ver, estos son ediciones indistintas, de distintas épocas, de distintas fases, distintos centros, y la única disonante es esta, la primera, que es la primera edición del primer libro, no incluye una secuencia, el Das erste Buch o el primer libro no incluye. A mí me recordó mucho a esos arcos que compartía Ana hace unas horas de las ediciones de Tramezzino, más elaborada, pero ya en cuanto la reimprimieron en 1571, la simplificaron y dijeron no, queremos que sea un producto reconocible, vamos a hacer una unidad. Brevemente, aquí vemos una edición de Feyerabend donde ya empieza el texto con el uso de Fraktur, el texto en una sola columna y demás, y esta es la comparación con una edición de Augsburgo, o sea, son prácticamente idénticas. A los impresores de Augsburgo les interesaba que fuese el mismo producto para tener un poco de filón. La letra Fraktur fue la más usada en el siglo XVII, se usó por primera vez en 1522 en unos grabados de Durero, es un subgrupo de gótica y la mayoría de los textos alemanes del 16 y 17 se imprimen en esta tipografía. Ahora bien, si hay una frase, una cita, una palabra en otro idioma, se cambia de tipografía. Y por último, quería hablar de las ediciones en folio, que es un evento singular y anecdótico que tuvo la idea Feyerabend en el 1583 de producir un volumen de más de 1000 folios en tamaño folio, con letra gótica a 2 tintas, con unas ilustraciones riquísimas que pues iban direccionadas a un público más cortés, más de clase alta. En los mismos paratextos se habla de condes, de jóvenes militares, de mujeres, que esto también lo comentábamos por la mañana. ¿Había un público de mujeres? Pues parece que Feyerabend con esta tirada de folios lo iba buscando, porque menciona varias veces die adelige Frauen y demás. Y a mí personalmente me parece que fue un acierto esta tirada, porque Feyerabend ya tenía experiencia en hacer este tipo de tiradas y en este tipo de ediciones en su carrera, porque uno de sus grandes bestsellers, como hablaré mañana, es la Biblia de Lutero, que son unas ediciones riquísimas que fueron envidiadas y vanagloriadas durante prácticamente siglos. Entonces entiendo que teniendo la experiencia, siendo ilustrador y teniendo la certeza o la astucia de pensar que podría ser rentable, llevas a cabo esta empresa en particular. Y bueno, pues es un volumen como una Biblia realmente, porque están los 13 primeros libros ahí incluidos. Y nada, estaré encantada de conocer vuestras dudas, vuestras preguntas y vuestros comentarios. Gracias.
Yo me voy a centrar en la difusión internacional de los libros de caballería en Inglaterra en los siglos XVI y XVII. No tengo presentación PowerPoint, pero comparto estas tablas. Son un total de 5 tablas, en su mayoría están sacadas del libro editado por Jordi Sánchez Martí en la editorial de la Universidad de Salamanca. No son exactamente las tablas que aparecen en esa edición, sino que en realidad se corresponden con las de una edición que está en próxima, bueno, que esperamos salga publicada en 2025, con la serie de Brill, The Hand Press World Series. Se titulará en la edición The Printed Distribution of the Iberian Books of Chivalry in Early Modern Europe. Entonces son un poco estas que les dan un giro y revisan a las que aparecen en la edición de la editorial de Salamanca. Y en la última de las páginas incluye una breve tabla donde comparto la estructura de la presentación. El preámbulo, muy brevemente, es una nota acerca de lo que ocurre en la década de 1560. En 1560 el número de novelas de caballería autóctonas, esto es, originales escritas por autores ingleses, decreció drásticamente. Ningún romance medieval se publica en la década siguiente, lo que sugiere que el género se queda obsoleto. En este sentido, el impresor William Copland, que monopolizaba esta sección del mercado en ese momento, nunca incluyó ningún romance extranjero en sus publicaciones, con lo que no actualizó ni amplió el catálogo que existía. Eso en relación con lo que pasa en 1560. Y en 1578 ocurre algo bastante inusual. En comparación con otros países europeos, las novelas de caballería entran en escena en Inglaterra bastante tarde, cuando el género justamente estaba empezando a decaer o estar de capa caída en otros países, y sin embargo en un periodo de 20 años su auge y su consolidación son espectaculares. Para dar una idea de esto, desde la primera publicación de una traducción de una novela de caballería hispánica en 1578 hasta 1703, y digo hispánica porque si veis las tablas, en realidad las tablas hablan de Iberian Books of Chivalry, no solamente españolas. Como decía, desde 1578 hasta 1703, que es el límite que comprende este repaso, hablamos de un total de algo más de 60 ediciones separadas, 64 en particular, y de estas unas 27 se publican antes de 1603, es decir, antes de la muerte de Isabel I, y esta es la primera de las tablas. La manera en que me acerco a lo que sucede en el siglo XVI con estos libros en Inglaterra es de la mano de 2 traductores que se pueden entender como representantes de 2 etapas. Por una parte, la etapa inaugural de Margaret Tyler, que publica en 1578 la primera traducción al inglés de una novela de caballería hispánica, española. La segunda, que es una etapa de consolidación a lo largo de las décadas de 1580 y 1590, es la liderada por Anthony Munday. Es entonces cuando este tipo de obras se convierten en la ficción más popular en la Inglaterra del momento, y Munday, o Lazarus Piot, porque algunos de los volúmenes aparecen bajo este nombre, que muchos han considerado un seudónimo bajo el que Munday publica algunas de sus traducciones para ocultar su identidad, simplemente por una cuestión de lo que podríamos llamar pues, intrigas de impresores que ilustran lo competitivo del mercado en ese momento. Sobre Tyler. Tyler publica la primera novela de caballerías hispánica en traducción al inglés en 1578 bajo el título de The Mirror of Princely Deeds and Knighthood, que es una traducción bastante ajustada a su texto fuente, a saber, El espejo de príncipes y caballeros de Ortúñez de Calahorra. Para cuando produce su traducción, Tyler servía al hijo del duque de Norfolk, ejecutado en 1572 por traición, y Tyler le dedica su traducción pues, a su hijo. Thomas East es quien publica esta traducción, y es sabido que East tiene tendencia a publicar libros filocatólicos.
Tyler traduce directamente del español, como establece en la portada de su libro, lo cual sería una anomalía, y en la dedicatoria del lector tiene algunas palabras acerca de su gusto por el castellano. The Mirror of Princely Deeds and Knighthood tiene un éxito considerable, ve 2 reimpresiones, una en 1580, la otra en 1599, y el resto de los ciclos los traducen posteriormente Robert Parry y un tal L.A., posiblemente Lawrence Ashwell, y se publican en distintas ediciones entre el 83 y 1601. Como digo, el caso de Tyler es altamente inusual, no solamente porque es una mujer, la única traductora de este tipo de obras en Inglaterra, sino porque traduce directamente del español y traduce un solo libro. Y no parece que haya escrito o traducido nada más. Además, su traducción es la primera en Europa de un libro del ciclo del Espejo de Príncipes. 5 años después de que publicara la traducción de Tyler, Thomas East publica los libros 4 y 5 del ciclo de The Mirror, y posiblemente su traducción en ese caso fue Robert Parry, que era galés y católico, con lo cual, bueno, se ve algo ahí. Al igual que Tyler, Parry traduce del español, y en 8 años East publica las traducciones de los 5 primeros libros de la serie en español, y aquí la producción del ciclo se ve de pronto interrumpida, en parte porque a finales de 1580, cuando se completa el ciclo en español, Thomas East decide darle un giro a su catálogo, especializarse en la impresión de música, y pierde, parece ser, el interés en continuar publicando más obras del ciclo. Hasta 1598 no se retoman las publicaciones de The Mirror. Eso sobre Tyler. Una nota sobre Munday. La gran estrella de la década de 1580 y de la década de 1590 es sin duda Anthony Munday, y no es una exageración decir que sin él la historia del género habría sido muy diferente en Inglaterra. Munday traduce, entre otros, las 2 partes del Palmerin of England a principios de 1580, Paladin of England, las partes 1 y 2 de Palmerin de Oliva, Palmentos, etc. A diferencia de Tyler y de Parry, Munday traduce no del español sino del francés, y es posible que en algunos casos consultara ediciones españolas e italianas. Conocía muy bien el mercado editorial, entendió rápido y bien el espacio editorial que había para las novelas de caballería. Su padre también trabajó en el mundo editorial, y él mismo fue un aprendiz de John Auld, y un prominente impresor londinense y vendedor de libros en la década de 1560 y 1570. Además fue autor de una grandísima de obras de muy diversa índole, un romance, Sellout, una narrativa pseudo-autobiográfica, en fin, entre otras publicaciones. Publicó con John Charlwood la mayoría de sus obras hasta la muerte de este en 1593, y a partir de entonces publicó la mayoría con Auld, con el hijo de Auld. Munday era muy consciente de que sus traducciones eran bienes de consumo, es decir, objetos de compraventa en un mercado muy competitivo, lo que no quita para que tuviera un compromiso con la calidad de sus traducciones. Y esta mentalidad editorial, empresarial, explica, por ejemplo, el hecho de que dividiera sus fuentes originales en más de un libro en sus traducciones, de manera que pudiera abaratar el precio de cada volumen y, por tanto, hacerlo más accesible a compradores con menos recursos. Esta práctica tenía la ventaja añadida de que así minimizaba el riesgo de los impresores, que se arriesgaban más cuanto más largas fueran las obras publicadas. Este es el caso, por ejemplo, de Palmerin de Oliva, que dividió en 2 partes, y en el caso de la parte 1 de Primaleon, que dividió en 2 libros, Palmentos y Primaleon of Greece. Para culminar el repaso a la era isabelina, para 1603 se habían publicado 9 libros de los ciclos de Mirror of Knighthood y de Palmerin, entre los que se encuentran títulos como Palmerin de Oliva, 2 partes, Palmentos, Primaleon of Greece, 3 partes, Palmerin of England, 3 partes. Además, en 1598 aparece la primera parte del Belianís y el libro 5 de Amadís. Con respecto a las fortunas del género en el siglo XVII, más que tomar aquí como referencia a los traductores, tomo como punto de referencia las guerras civiles en Inglaterra, 1642-1651, pues al impacto político en todos los ámbitos de la sociedad se le añade el hecho de que no se publicó ni una sola
traducción de libros de caballerías a lo largo de la década de 1640. Evidentemente esto no se debió a que la industria editorial estuviera mano sobre mano, pues aparecieron nuevas oportunidades de publicación en los años de guerra, sobre todo en lo referente a publicaciones de noticias, lo que vendrían luego a ser los periódicos y otras publicaciones seriadas. Es por esto que la tabla 2 reúne la producción y circulación del corpus desde 1603 a 1640 y las tablas 3, 4 y 5 la producción y circulación del corpus desde 1640 a 1703. Con respecto a la tabla 2, un par de notas para entender lo que pasa. Si el reinado de Isabel I supuso una edad de oro para el género de la caballería en Inglaterra, la primera edición posisabelina data del año 1609. Bajo el reinado de Jacobo I tuvieron lugar otros dos eventos, uno literario y otro más estrictamente político, que le dieron un gran impulso al género. Por una parte, irónicamente, el libro que se proponía terminar con las novelas de caballería en Inglaterra revitalizó el género. El éxito de la traducción de Thomas Shelton de la primera parte del Quijote, publicada en 1612, que es la primera en cualquier lengua, supone una renovación de la popularidad de los libros de caballería a través de una obra profundamente crítica con ellos. En su dedicatoria, Shelton asegura que tradujo el texto del español en unos 5 o 6 años antes de su publicación y en un espacio de 40 días, con lo que el texto pudo haber sido leído o conocido no solo directa, sino también indirectamente antes de la fecha de su publicación. Y es importante recordar también que la traducción de Shelton se publica con un título que deliberadamente vuelve a las formulaciones clásicas de las novelas de caballería, es decir, The History of the Valorous and Witty Knight Errant en Don Quijote. Las reimpresiones de los libros palmerinianos, el hecho de que los libros inaugurales del ciclo amadisiano se publicaran conjuntamente en 1618-1619, ilustran cómo de oportuno fue para las novelas de caballerías la publicación de la traducción de la obra de Cervantes, y luego ya pues en 1620 Blanc publicaría la segunda parte del Quijote. El periodo más intenso de traducciones de textos españoles en Inglaterra fue justamente el comprendido entre 1614 y 1625, animado por el auge del interés en lo español a resultas de las negociaciones para el proyecto de casamiento entre el príncipe Carlos, hijo de Jacobo I de Inglaterra, y la infanta Mariana de Austria, hija de Felipe III, que es el episodio es lo que comúnmente se conoce como The Spanish Match. A lo largo del 17 continúan los mismos rasgos tipográficos que en el 16, esto es las marcas que se convierten en propias del género, con lo que visualmente las novelas de caballerías quedan en este sentido bien definidas. A su vez, esto ha desembocado en lo que Jordi Sánchez Martí ha denominado una especie de determinismo tipográfico, por el que la clasificación de géneros va de la mano de percepciones acerca del perfil sociocultural de sus lectores, que suelen terminar en diferenciaciones simplistas y dicotómicas entre unos lectores de élite y unos lectores de clase media baja populares. Con respecto a lo que sucede de 1640 a 1603, la historia de las novelas de caballería en la segunda mitad del siglo XVII está dominada por el Belianis de Grecia y por un librero, impresor, coleccionista, autor, traductor londinense que es Francis Kirkman, un buen amigo mío. Entre otros, Kirkman produce o traduce el libro Sexto de Amadís en 1652, que se corresponde con Lisuarte de Grecia, de Feliciano de Silva, el libro séptimo en el ciclo español, produce continuaciones propias a la traducción de Belianis de Grecia y consiguientemente contribuye de manera fundamental a la creación de un clima favorable a la publicación de otras novelas de caballería que sorprendentemente terminan teniendo una vida mucho más larga en Inglaterra que en muchos otros países europeos. Cierto es que en este periodo, 1640-1703, se publican por primera vez o reeditan libros de otros ciclos, desde el Amadís a Palmendós, Palmer of England, pero indudablemente el protagonista es Belianis, al ser el que abre y cierra esta discusión. Tras un hiato de 11 años de la publicación de obras del corpus, debido a las guerras civiles, Belianis reinaugura el género en 1650, en mitad de la Tercera Guerra Civil, con la reimpresión de la traducción de L.A. de la parte primera de Belianis, impresa por primera vez en 1598. Belianis es también la historia que continúa estando vigente en la tradición literaria inglesa
hasta el siglo XIX, sobre todo gracias a versiones y adaptaciones que acortan y mucho el texto original y que se imprimen en ediciones baratas. Y en este sentido, si Kirkman reina durante las décadas de 1660 y 1670 con sus continuaciones inventivas, John Shirley lo hace en la década de 1680, que es la última de las tablas, con sus adaptaciones de obras anteriormente traducidas al inglés. De entre todas ellas, como digo, la que se convierte en un clásico de la literatura infantil y pervivió hasta el siglo XIX es el Belianís. Como mañana trataré de Francis Kirkman más extensamente, me permito dar ahora estas pinceladas generales y reservar los detalles para la sesión de mañana, para así evitar redundancias. Muchas gracias.